Hola, 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 ¿cómo están centinelas? Espero que estén bien y que estén disfrutando ahí en su casita, en su lugar de trabajo, a donde estén viendo el video. Primero, antes que todo, muchas gracias por ver este video, obviamente. Pero te quiero recordar que tenemos redes sociales justamente allá abajo. Para las personas que no lo sepan, tenemos Instagram. Exactamente, allá abajo. Bueno, comenzamos con el video de hoy. Y posiblemente ya lo hayan notado, obviamente, por el título del video de hoy, pero vamos a hablar de cables. ¿Qué tipo de cables? Varios tipos de cables. Ya hemos hablado de cables de teléfonos, de cables de yo qué sé, pero hoy vamos a hablar sobre los tipos de cables, especialmente de algo que utilizamos todos los días y necesitamos bastante, que son los cables de red, o sea, los de Wi-Fi, exactamente esos. Y realmente me impresionó bastante que hay varios. O sea, yo creía que solamente habían 3 y fibra óptica y ya. Pero hay más. Bueno, comenzamos con el primero, que es el cable FTP. Después le traigo la traducción de lo que significa cada letra de este tipo de cable. Que es una variante de un cable que es trenzado. O sea, hay varios tipos. Pero el FTP es una variante de un cable de red que es trenzado, que tiene una malla, una lámina metálica, para que no haya interferencias electromagnéticas en él. Bueno, es algo interesante y algo curioso que obviamente las ondas electromagnéticas suceden más que todo a la hora de utilizar un microondas o yo que sé, de cualquier otro microondas. Bueno, por ahora solamente sé que hay microondas que pueden interferir la señal exactamente. Y bueno, y seguramente también la corriente de la electricidad cuando tienen alto voltaje o cuando tienen poco o cuando hay bajones. Pero es algo interesante que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos algún wifi, alguna red conectada a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra oficina. Y para que no suceda esto, hay estos tipos de cables que nos ayudan a tener una mayor eficiencia y que no hayan tantas interferencias, para que no se nos caiga tan repentino el internet, tan rápido, tantas veces en el día. Y es algo muy importante de aprender. Y también algo que es muy importante de esta lámina de metal, que hace que no haya salida de la misma información del internet, porque para las personas que no lo sepan, en internet son en sí paquetes que se van mandando varias veces a la hora de tener una subida de información o bajada. Por eso es que cuando uno hace la medición son paquetes que se envían y se mandan. Bueno, se envían y se reciben de parte del internet. Y también lo que hace eso, además de que las cosas externas de nuestro hogar no afecten directamente al wifi de nuestra casa, también hace que la información que se pueda mandar desde las centrales a donde se manda el internet no haya ninguna interferencia. O sea, no haya ninguna pérdida de información a la hora de enviar ese internet a nuestros hogares. Bueno, ahora solamente nos queda como 500 tipos de cable, no mentira, hay pocos. Me sorprendió bastante que había pocos, yo creí que había muchos más o bastantes menos, pero hay más de lo que yo esperaba. Bueno, el segundo tipo de cable es el cable UTP, que yo qué sé, yo no sé inglés, pero se lo voy a dejar ahí en la pantallita. Excelente, gracias editor. Bueno, y algo curioso acerca de este tipo de cable es que es uno de los cables más comunes en áreas locales. Y bueno, y la composición de este cable son varios cables entrelazados entre sí. Pero hay una cosa que sí no tienen, por eso es que el anterior es como una versión un poco mejorada de este, que no tiene ninguna capa que brinde a las cosas externas que pueden estar pasando, como en este caso el del microondas, porque no me acuerdo ahorita de otro dispositivo, además de los cables de electricidad, obviamente,
que pueden generar esas estáticas que hacen que la información se pueda perder, se pueda disminuir y hasta se pueda hacer que nos quiten el internet por tener esas tipos de fallas. Pero una de las ventajas más que podemos ver para nuestra economía, obviamente, que este tipo de cable es uno de los más utilizados, no solamente porque, yo que sé, sea mejor rendimiento, la capacidad, yo que sé. No, sino que es el costo de fabricación, el costo de instalación. Porque tiene una gran flexibilidad, no es como los otros que son más rígidos, son más incontrolables, solamente tienen una forma y ya. Este sí es moldeable, sí se puede manipular mejor que los otros tipos de cables de red. Ahora llegamos con el tercer tipo de cable y directamente venimos con el cable STP. Este no es del juego STP, pero lo interesante de este cable es que es muy parecido al anterior que nosotros estábamos hablando, que sería el UTP, pero tiene una mejora. Este sí tiene capa de protección que está entrelazada a través de los cables que ya en sí están otra vez enlazados, enrollados y puestos allí. Y también que eso hace que los cables que estén adentro de esta malla tengan una mayor eficiencia, o sea, tengan una mayor protección ideal para la parte del internet que nosotros tanto necesitamos, que nos protege directamente de las ondas o corrientes electromagnéticas que por lo general provienen de cables de electricidad, obviamente, y de equipos electrónicos que estén cercanos. Hasta pudiera ser una, yo que sé, lavadora, secadora, lo que tenga cualquier uso de electricidad puede generar algún tipo de estática que hace que la señal disminuya, se pueda hasta cancelar en ciertos casos, o hacer que en nuestros teléfonos, nuestros dispositivos no llegue correctamente. Bueno, y ahora vamos a ir con el último tipo de cable y después vamos a ir con las características de un poquito de general, vamos a decirlo así. Pero es uno de los cables más famosos en estas épocas y de los más utilizados, más que todo por su velocidad, por su forma de instalación también y su eficiencia. En todo es mucho mejor a los anteriores, también dependiendo de cómo lo estés utilizando, pero en sí es superior a los anteriores en todos los aspectos, para mi punto de vista, obviamente. Seguramente habrán tipos de cables mejores para ciertas ocasiones, pero es uno de los más utilizados ahora, que sería el fibra óptica. Hay algo bien curioso aquí, que la transmisión de la fibra óptica se transfiere o se transmite, se envía, se va hacia tu casa, como lo quieras decir, a través de pulsos. Esto es algo como tipo Star Trek, pulsos de luz. Después, si quieren, hacemos una investigación acerca de eso, porque eso me dejó explotado la cotofa. Pero es algo también muy interesante que yo acabo de aprender también. Aquí todos aprendemos. Excelente. Que es algo que no se utiliza anteriormente, que anteriormente se utilizaban señales electromagnéticas para también transferir esa misma información. Por eso es que hay menos interferencia de partes eléctricas de nuestra casa a este tipo de cable. O sea, como el ejemplo del principio de un microondas o de cualquier otra cosa que esté utilizando energía, no le afecta, porque es un tipo diferente de envío de información, envío de red, que no necesita y no tiene no es afectada
por las señales electromagnéticas que podemos tener en nuestra casa, y hace que la señal sea más libre, sea más rápida y más efectiva al final y al cabo para todo lo que nosotros necesitemos. Y eso también hace que este tipo de cable sea muy moldeable, porque su cable, o sea, su forma del cable es delgada más que los anteriores y se puede utilizar en varias ocasiones, no como los anteriores, que hay algunos que se son un poquito más rígidos y que no son tan moldeables y que puede llegar a varias velocidades bueno, a altas velocidades de ancho de banda, distinto a los anteriores. Bueno, aquí hay algunas características que yo viéndolo así son como más o menos unos consejos que sería para que tengamos un mejor internet todos en nuestras casas. Y bueno, lo principal, lo primordial sería tener un cable con protección electromagnética. Si es que no tenemos una fibra óptica, obviamente seguramente la fibra óptica también sea un poco afectado por alguna corriente, pero es uno de los que tiene menos interferencia con las corrientes electromagnéticas. Por eso, uno de los mejores en lo que podemos ver de este video sería ese. Pero también tenemos que estar pendientes de, bueno, que esta característica es más que todo para lugares que necesiten tener menos bacterias, menos dificultades a la hora de tener enfermos o personas que necesiten tener un espacio más limpio, más cómodo para ellos, que sería una protección antibactericida o antibacteriana en este caso. Que bueno, aquí como lo puedo ver, porque obviamente es un cable especial recubierto de un material específico para que tenga poca contaminación externa y que sea más fácil de tener como un mantenimiento a lo largo, que posiblemente se utilice para laboratorios, enfermerías y lugares que se necesite tener un espacio totalmente seguro para las personas que estén allí y que no tenga ninguna contaminación externa a través de los cables de red, que eso es algo muy importante que acabamos de aprender. Y bueno, y también estar pendiente de cuánto es la distancia del cable desde la central hasta obviamente su casa, su empresa, su negocio, su hospital en este caso también, porque hay tipos de cables y también distancias que pueden afectar a la hora de las centrales que envían esa información, que envían ese wifi a nuestros hogares, ese internet que todos necesitamos. También tenemos que estar pendiente de cuánto es la distancia para que tampoco eso haga un efecto negativo en el uso del internet. Bueno, también algo muy importante, y esto ya sería el último para cerrar todo el vídeo, serían los tipos de conexiones que se están utilizando a la hora de conectar el router específicamente, porque eso también hay tipos de cables para router que mandan más información, mandan menos información, y tenemos que estar pendientes de ello para que ninguna de estas características, que son muy importantes, afecten a la hora de utilizar nuestro internet. Bueno, lo importante de esta información, que a mí me pareció como un poquito curiosa de decir, es para tener como un entendimiento más amplio de todos los tipos de cables y cuál sería mejor para nuestro hogar, nuestra oficina y todo lo que nosotros necesitemos en el día a día. Y también para tener un conocimiento más general sobre esta área que es tan importante hoy en día. Entonces déjame en los comentarios si sabías algo sobre esto, si te interesa algo sobre los cables y si me faltó algo y tú sabes un poquito más sobre este tema, obviamente.
lo puedes dejar ahí en los comentarios. Te lo agradecería mucho. De verdad. Para que todos los que estén viendo aquí este video puedan compartir esta información y que todos podamos saber sobre estas pequeñeces que afectan directamente en nuestro día a día a la hora de comunicarnos en todo el mundo. Entonces, hasta la próxima, centinelas. Chao.